¿Conoces las historias ocultas de mujeres que desafiaron al régimen nazi? Desde enfermeras que torturaron a Himmler hasta francotiradoras que sembraron el terror. Descubrirás historias increíbles que te dejarán sin aliento. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en la Segunda Guerra Mundial. Tú. Imágenes de soldados, tanques y batallas. ¿Pero qué pasa con las mujeres? Ellas no solo esperaron en casa. Fueron enfermeras, soldados, espías, resistentes. Participaron en la guerra de maneras que a menudo se ignoran, mostrando una valentía y un sacrificio impresionantes. Desde las líneas del frente hasta las fábricas de armas, las mujeres trabajaron incansablemente. Algunas se unieron a la resistencia, arriesgando sus vidas para sabotear las operaciones nazis o ayudar a los aliados. Otras lucharon directamente en el campo de batalla, convirtiéndose en francotiradoras letales o parte de unidades de combate. Su papel fue crucial, aunque a menudo se minimizó. Miles de mujeres murieron luchando por su país, por la libertad, por un futuro mejor. Sus historias, a menudo ocultas, merecen ser contadas y recordadas. Ellas fueron un pilar fundamental en la resistencia contra el nazismo. Imagina a Nina Lobkovskaya, una joven rusa que antes de la guerra vivía una vida sencilla, dedicada a su fe. Pero cuando la invasión nazi llegó a su tierra, todo cambió. La vieron como una figura piadosa, una sierva de Dios, pero dentro de ella ardía un fuego diferente. El horror de la guerra despertó en ella un instinto de supervivencia y una furia implacable contra el enemigo. Nina se unió a la resistencia, aprendiendo a usar un rifle Mosin Nagant con una precisión letal. No era una soldado entrenada, pero su precisión era asombrosa. En los bosques de su país, se convirtió en una sombra, una francotiradora letal que acechaba a los nazis desde la distancia. Su fe se transformó en una fuerza impulsora, una bendición para defender a su gente. Durante meses, ella sembró el terror en las filas alemanas. Se dice que eliminó a 68 soldados nazis, uno a uno, sin darles ni siquiera la oportunidad de verla. Una leyenda silenciosa, una fuerza invisible que les quitaba la vida desde las sombras. Su precisión era tal que los soldados alemanes la apodaron la muerte silenciosa. Recuerda a Nina, su fe inquebrantable. Pero la guerra la obligó a usar sus conocimientos de otra manera. Imagina a una enfermera, joven, decidida, con los ojos llenos de una tristeza que solo la guerra puede causar. Ella no solo curaba heridas, sino que conocía el dolor infligido, y lo usaba como arma. En los campos de batalla, entre el caos y la muerte, ella era un ángel de la muerte silenciosa. Su nombre, aún desconocido para muchos, resonaba en los oídos de aquellos que la temían. Tú podrías pensar que una enfermera solo sana, pero ella iba más allá. Su conocimiento médico se convirtió en una herramienta de tortura, refinada, precisa. 200 nazis sufrieron su ingenio. No eran torturas comunes, sino un tormento calculado, usando sus habilidades para prolongar el sufrimiento, un sufrimiento que les hacía temblar de miedo. Himmler, el mismísimo Himmler, llegó a sentir su terrorífica presencia. Ella conocía la anatomía, la fisiología, la farmacología, y las usó para infligir un dolor que ningún otro torturador podría imaginar. No era violencia bruta, sino un arte macabro, una danza de muerte ejecutada con precisión quirúrgica. Sus métodos, secretos y espeluznantes, resonaban en los pasillos de los campos de concentración, convirtiéndola en una leyenda susurrada entre los mismos nazis. El miedo que sembraba era palpable, un terror que llegaba hasta las más altas esferas del régimen. Pero la historia no termina con Nina. Imagina ahora a una niña, apenas 15 años, con la gracia de una bailarina. Antes de la guerra, sus días estaban llenos de música y movimiento, de tutús y sueños en un escenario. Pero la ocupación nazi convirtió ese escenario en un campo de batalla, y su gracia, en una letal precisión. Ella aprendió a usar su conocimiento del ballet, su agilidad y su capacidad de observación para convertirse en una asesina silenciosa. Se movía como una sombra, desapareciendo entre las multitudes, su presencia apenas perceptible hasta que era demasiado tarde para sus víctimas. 73 nazis encontraron su muerte a manos de esta pequeña bailarina convertida en ángel de la muerte. Su historia, a menudo olvidada, es un testimonio de la resistencia feroz que surgió incluso en los lugares más inesperados. Una niña, armada con su talento y su coraje, desafió al régimen nazi, demostrando que la fuerza puede estar en cualquier forma, incluso en la de una bailarina convertida en una figura letal. Piensa en su valentía, en su determinación, en su danza mortal.
Pero la historia de valentía en tiempos de guerra continúa. Imagina a Josefina Baquera, una mujer embarazada, con la vida que lleva en su vientre latiendo al ritmo del peligro. Ella no era una simple ama de casa, era una espía, una pieza clave en la compleja red de inteligencia aliada. Su misión, infiltrarse en las filas nazis, obtener información crucial, y transmitirla a los aliados antes del día D. El riesgo era inmenso. Si la descubrían, las consecuencias para ella y su bebé serían terribles. Pero Josefina, con la valentía que solo la maternidad puede potenciar, se enfrentó a la amenaza nazi con una determinación inquebrantable. Sus informes, precisos y oportunos, fueron vitales para el éxito del desembarco de Normandía. Gracias a su información, los aliados pudieron anticipar movimientos enemigos, ajustar sus estrategias y minimizar las bajas. Josefina, arriesgando su vida y la de su futuro hijo, jugó un papel fundamental en la liberación de Europa. Su historia, a menudo olvidada, es un testimonio del coraje extraordinario de las mujeres en la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, imagina a Josefina Baquera, una mujer negra, elegante y decidida, infiltrándose en los círculos más exclusivos del régimen nazi. Su belleza y porte la ayudaban a pasar desapercibida, mientras ella planeaba su audaz movimiento. Tú la verías moverse con gracia, pero con una determinación inquebrantable, entre oficiales uniformados y poderosos dignatarios. Su misión, acercarse a Hitler, lo más cerca posible. La oportunidad llegó en una cena de gala. Tú la verías sentada a la mesa, cerca del Führer, escuchando atentamente sus palabras, estudiando sus movimientos, buscando el momento preciso para actuar. El ambiente era tenso, opulento, lleno de adulación y falsas sonrisas, un velo que ocultaba la monstruosidad del régimen. Era una danza mortal, donde un error podía costarle la vida. Con una precisión quirúrgica, Josefina aprovechó un descuido para ejecutar su plan. Tú estarías en vilo, esperando el desenlace. La tensión era palpable, la historia se suspendía en el aire, a punto de cambiar para siempre. Un simple movimiento, una distracción, y el destino de millones podría depender de su éxito. El riesgo era absoluto, la recompensa, inimaginable. Pero la historia no termina ahí, ¿sabes? Mientras Josefina arriesgaba su vida en Berlín, en las heladas tierras de la Patagonia argentina, una sombra siniestra se extendía. Hablamos de una base nazi secreta, un lugar oculto a los ojos del mundo, donde se refugiaron algunos de los criminales más buscados después de la guerra. Imagina, túneles laberínticos, tecnología avanzada para la época, y un silencio sepulcral que ocultaba un pasado oscuro. Se dice que esta base operó en secreto durante décadas, incluso hasta el año 2019. Muchos creen que ahí se guardaban tesoros robados, documentos secretos, y quizás, hasta tecnología experimental nazi. Piensa en la cantidad de misterios que aún no se han desvelado. Tú, ¿qué crees que se escondía tras esas imponentes montañas argentinas? La idea de una base nazi funcionando hasta hace tan poco tiempo. Increíble, ¿verdad? Se han encontrado indicios que respaldan estas teorías, aunque el gobierno argentino siempre ha negado la existencia de tal base. Pero las leyendas persisten, alimentando la fascinación y el misterio que rodea a este lugar. ¿Qué secretos aún permanecen ocultos en la Patagonia, esperando ser descubiertos? Pero espera, porque la historia se pone aún más extraña. En medio de la guerra, un grupo de artistas circenses, aparentemente inocentes, se movían entre las líneas enemigas. Eran payasos, trapecistas, magos, pero ocultaban un secreto terrible. ¿Te imaginas una carpa de circo donde la risa se mezclaba con el veneno? Bajo la apariencia de un espectáculo familiar, estos artistas llevaban a cabo la Operación Carnaval. Su misión, envenenar a oficiales alemanes de alto rango durante sus presentaciones. Una gota de un potente veneno en una copa de vino, un trozo de pastel cuidadosamente contaminado. Era una muerte silenciosa, casi invisible. Imagina la tensión, la precisión quirúrgica con la que estos artistas de la muerte realizaban su trabajo. Un malabarista con un veneno letal en lugar de pelotas, una bailarina con un frasco oculto bajo su vestido. Todo era una fachada, una obra maestra de engaño y muerte. La Operación Carnaval fue una operación clandestina de una audacia impresionante. Estos artistas arriesgaron sus vidas cada noche, actuando bajo la atenta mirada del enemigo, con la muerte a cada trago, cada bocado. Una historia de valentía y sacrificio que, durante mucho tiempo, permaneció en las sombras. Pero la guerra tenía otros rostros, otros héroes inesperados. Imagina a Rosa Sanina, una joven de apenas 19 años,
con ojos penetrantes y una determinación inquebrantable. Ella no era una payasa, ni una bailarina, sino una francotiradora letal, un ángel de la muerte para los nazis. Con su rifle Mosin Nagant, se convirtió en una pesadilla para el ejército alemán en el frente oriental. Su precisión era legendaria. Se movía como un fantasma, silenciosa y mortal, eliminando a sus enemigos con una eficiencia escalofriante. A pesar de su juventud, su valentía era inigualable. No le temblaba el pulso, ni siquiera frente a la muerte. Se dice que eliminó a más de 50 soldados enemigos. Rosa Sanina se convirtió en un símbolo de resistencia, un ejemplo de coraje para toda una generación. Su historia, a menudo olvidada, merece ser contada. Ella fue una de las tantas mujeres que lucharon en la Segunda Guerra Mundial, demostrando que la valentía no conoce género, ni edad. Su nombre resonó en el frente oriental, sembrando el terror en las filas enemigas. Pero tú no te imaginas lo que hizo Rosa. Se infiltró en Auschwitz, un infierno en la tierra. Imagina la tensión, el miedo constante, el olor a muerte que impregnaba cada rincón. Ella, con su valentía desmedida, se movía entre sombras, disimulando su verdadera identidad, observando, escuchando, aprendiendo. Cada paso era un riesgo, cada respiro un desafío. Su objetivo, sobrevivir y encontrar la manera de vengarse. Y lo logró. Escapó de Auschwitz, una hazaña en sí misma, un milagro entre tanto horror. Recuerda la adrenalina, la desesperación, la esperanza renacida con cada metro recorrido. Pero su huida no fue un final, sino un nuevo comienzo. Una nueva misión, la caza de nazis. Tú no te imaginas la sed de justicia que la consumía, la fuerza que la impulsaba a seguir adelante. Durante años, se dedicó a cazar nazis, uno a uno. 300 fueron sus víctimas. Piensa en la precisión letal de sus movimientos, en la frialdad calculadora con la que actuaba. No era solo venganza, era justicia. Era una guerra personal contra el mal, una lucha solitaria contra la barbarie. ¿Y tú, te imaginas la fuerza de voluntad que eso requiere? Pero su escape de Auschwitz fue solo el comienzo. Tú no te imaginas la determinación que la impulsaba. Herida, hambrienta, pero con una fuerza inquebrantable, Rosa comenzó su venganza. No se trataba de una misión de guerra, sino de una cacería personal, un ajuste de cuentas con cada uno de los responsables de su sufrimiento y el de millones. Uno por uno, localizó a los nazis que habían torturado y asesinado a sus seres queridos. Utilizando sus habilidades aprendidas en la clandestinidad, se convertía en una sombra, un fantasma que acechaba en las sombras. Su conocimiento del terreno, de las rutas de escape y de los puntos débiles del enemigo, la convirtieron en una experta cazadora. No se limitaba a matar, buscaba justicia. Cada encuentro era una ejecución precisa, un acto de venganza calculado y certero. Su leyenda crecía entre los supervivientes, un susurro de esperanza en la oscuridad. La llamaban la justiciera, la mujer que devolvía la paz, un alma vengadora que equilibraba la balanza. Durante años, su historia permaneció oculta, silenciada por el temor y la necesidad de proteger a los supervivientes. Pero su legado, la memoria de la mujer que cazó nazis uno por uno tras escapar de Auschwitz, continúa inspirando a aquellos que luchan por la justicia y la verdad. Su valentía y determinación nos recuerdan que incluso en las circunstancias más terribles, la esperanza puede perdurar. Pero la historia no termina ahí. Imagina esto: en medio del horror, un oficial nazi, Karl Plage, se enfrentaba a una decisión moral que cambiaría miles de vidas. Él, un hombre dentro del sistema, decidió desafiarlo. No era un héroe de película, sino un hombre complejo, con sus propios conflictos internos, pero con una valentía silenciosa que lo impulsó a actuar. Plage, destinado a supervisar las operaciones laborales en Minsk, se encontró con la cruda realidad de la ocupación nazi. Vio de cerca el sufrimiento de los judíos, y en lugar de participar en las atrocidades, comenzó a usar su posición para protegerlos. Tú te preguntarás cómo. Utilizó subterfugios, documentos falsos, y hasta su propia influencia para salvar a miles de personas condenadas a la muerte. Su valentía no era un acto de rebeldía a gran escala, sino una resistencia silenciosa y constante. Actuaba en la sombra, arriesgando su propia vida cada día. Miles de judíos sobrevivieron gracias a sus acciones, un testimonio de su humanidad en medio de la barbarie. Él demostró que incluso en el corazón del mal, la bondad puede encontrar su espacio, aunque sea un espacio pequeño y peligroso. Pero la historia de Plage es solo una pieza del rompecabezas. ¿Te imaginas un experimento nazi tan audaz como viajar en el tiempo?
La Operación Cronos, un proyecto secreto envuelto en misterio, prometía alterar el curso de la guerra. Se dice que los nazis lograron construir una máquina capaz de enviar a soldados al pasado, para cambiar eventos cruciales. Pero, ¿qué tan real era todo esto? Según algunos documentos desclasificados, la Operación Cronos buscaba enviar tropas al pasado para evitar la invasión de Normandía, o incluso asesinar a líderes aliados clave. Las pruebas son escasas, pero los rumores persisten. Se habla de un dispositivo que manipulaba campos gravitacionales, generando distorsiones espaciotemporales. Una locura, ¿verdad? Imagina el potencial, pero también los riesgos. Un cambio en el pasado podría tener consecuencias catastróficas en el presente. ¿Qué pasaría si los nazis hubieran tenido éxito? ¿Habría cambiado la historia como la conocemos? Las implicaciones son asombrosas, y la verdad, aún oculta tras un velo de misterio y especulación. Pero la Operación Cronos palidece ante las historias de valentía femenina que la guerra ocultó. Piensa en las enfermeras que, bajo el fuego cruzado, curaban a soldados aliados y partisanos, arriesgando sus vidas cada día. Ellas no solo atendían heridas, también recolectaban información vital, pasando mensajes en clave entre las líneas enemigas. Su destreza médica se convertía en un arma secreta, un silencioso desafío a la maquinaria nazi. Recuerda a las mujeres que se unieron a la resistencia, saboteando trenes, cortando líneas telefónicas, o incluso participando directamente en combates. Muchas operaban en la clandestinidad, creando redes de escape para judíos y prisioneros de guerra, arriesgando su propia libertad y la de sus familias. Sus acciones, a menudo invisibles, fueron cruciales para el triunfo aliado. Y no olvides a las espías, mujeres que jugaron un papel fundamental en la recopilación de inteligencia. Muchas infiltraron las filas enemigas, obteniendo información crucial sobre movimientos de tropas, planes de ataque y debilidades estratégicas. Su astucia y valentía, a menudo subestimadas, fueron determinantes para el resultado de la guerra. Sus historias, a menudo silenciadas, merecen ser contadas. Imagínate, tú, infiltrándote en territorio enemigo. La tensión es palpable. El éxito de la misión depende de tu capacidad para pasar desapercibido. Las mujeres, a menudo subestimadas, jugaron un papel crucial en el espionaje. Usaban su ingenio para esconder mensajes secretos en objetos cotidianos, zapatos, ropa, incluso dentro de muñecas. El código Morse, aprendido en secreto, les permitía comunicarse en código sin levantar sospechas. El sabotaje era otra arma poderosa. Tú podrías ser parte de un equipo, colocando explosivos en infraestructuras vitales del enemigo. Puentes, trenes, líneas de comunicación, cualquier cosa que pudiera entorpecer sus operaciones militares. Pero la precisión era clave, debías hacerlo sin dejar rastro, esquivando los ojos siempre vigilantes de la Gestapo. La planificación era minuciosa, cada detalle estudiado al milímetro. Y luego estaba la información. Tú, recopilando datos cruciales, movimientos de tropas, planes de ataque, ubicaciones de bases militares secretas. La información era poder, y la forma de obtenerla era tan variada como la imaginación humana. Desde escuchas telefónicas hasta la infiltración en círculos sociales de oficiales nazis, cada pieza del rompecabezas era vital. Una simple conversación casual podía contener la clave para una victoria decisiva. Así que, ¿qué te queda después de conocer estas historias? No solo nombres y fechas, sino un profundo respeto por la valentía inquebrantable de mujeres y hombres que enfrentaron un mal inmenso. Su resistencia, a menudo silenciada, se convirtió en un faro de esperanza en la oscuridad más absoluta. Recuerda sus sacrificios, sus actos de coraje, sus decisiones que cambiaron el curso de la historia. Piensa en el ingenio, la astucia y la perseverancia que demostraron. Fueron espías, francotiradoras, enfermeras, artistas. Personas ordinarias que, ante la extraordinaria crueldad del nazismo, encontraron la fuerza para luchar, para resistir, para sobrevivir. Su legado trasciende las batallas y los campos de concentración. Su valentía nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza y la resistencia pueden florecer. Que la humanidad, a pesar de sus errores, es capaz de grandes actos de heroísmo. Que la memoria de sus acciones debe servirnos como un recordatorio constante de la importancia de la lucha contra la injusticia y la opresión. Espero que te haya fascinado conocer estas historias. Si te gustó, dale like y suscríbete para más. ¿Qué te pareció la valentía de estas mujeres? Déjame tu opinión en los comentarios.